Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, porque escrito está en Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Y escrito está en el libro de Éxodo 31, 18, que Dios, después de que habló con Moisés, dice que le dio 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. De lo único que no es de redacción humana en esta Biblia
es la ley de Dios. Él mismo descendió del cielo al monte de Sinaí y con su propia voz la proclamó, queridos amigos, y con su propio dedo la escribió. Por lo tanto, lo que Dios hace, nos dice el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 14, es eterno. Escrito está en Eclesiastés 3:14, y el Señor pone a dar esta expresión, a dar esta palabra. El Señor pone al hombre más sabio que ha pisado este planeta, queridos amigos, al hombre con mayor capacidad de intelectualidad y de conocimiento y de sabiduría que haya puesto sus plantas en este planeta, lo pone a declarar esto, queridos amigos, que escrito está en Eclesiastés 3:14, al sabio conocido a través de la historia como el sabio Salomón. He entendido, dice el sabio Salomón, con toda la sabiduría y la inteligencia que Dios puso en su cráneo, que todo lo que Dios hace, he entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman, tiemblen los hombres, estos papas, estos cardenales, estos así llamados padres de la iglesia que se han atrevido a cambiar la ley, a mutilar la ley, a adulterar la ley, a dividir la ley, a hacer lo que les ha placido con la ley de Dios. No temen a Dios, queridos, son soberbios, son altivos, son desafiantes, son arrogantes, son atorrantes a los ojos de Dios. Son hombres, queridos amigos, que han demostrado a través de su historia que les importa un pepino lo que diga la palabra de Dios. Ellos son Dios en esta tierra, así se lo han creído, y ese es el cuento que ellos se siguen creyendo. Por lo tanto, no fue el Padre, ni fue el Hijo, ni fue el Espíritu Santo los que cambiaron el sábado de la adoración a Dios, del día de culto del sábado al domingo. Fue el papado, fue el sistema romano papal, el hombre que se hizo Dios. No fue Cristo, no fueron los apóstoles ni los discípulos los que adulteraron el día de culto del sábado al domingo, porque el mismo Señor Jesús dice: no he venido a cambiar ni la ley ni los profetas, ni vivo ni muerto. No he venido a cambiarla ni a adulterarla. He venido sencillamente como un hombre más a cumplirla. Y nos dice que si la ley pudiese cambiarse, si pudiese mutilarse, si pudiera adulterarse la ley, Cristo no hubiese tenido necesidad de morir. Él murió precisamente por eso, porque la ley no se puede cambiar, y todo el que la transgrede sufre la penalidad de la transgresión. Por eso Cristo vino a padecer el castigo de la transgresión de nuestros padres, queridos amigos. Es el amor de Dios, de Cristo por la humanidad, venir Él a pagar la sentencia de muerte que había sobre la humanidad por la transgresión de la ley, y entonces Él viene y dice: he venido simplemente a cumplir. No fue Cristo ni los apóstoles, los discípulos los que cambiaron la ley de Dios, porque escrito está en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, queridos amigos. No fue Cristo, no fueron los apóstoles, no fueron los discípulos de Jesús los que cambiaron, adulteraron el culto del sábado al domingo. Fue el papado, es el papado, queridos amigos. El papado no le enseña abiertamente a la gente a robar, no le enseña abiertamente a la gente a matar, pero sí le enseña abiertamente y descarada y arrogantemente a hacerse adorar Él. Él invita a la gente es que lo adoren a Él y que desprecien el culto y de la adoración al Dios creador vivo y eterno. Eso es lo que la profecía nos está contando, y eso es lo que la historia nos está diciendo. No se olviden, queridos televidentes, que profecía es el cuento de la historia antes de que los eventos ocurran, y que historia es todo lo que los hombres, queridos amigos, harían con el tiempo de gracia que Dios les dio, porque la verdad es como la historia. Solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Eso es lo que nos dice la historia, la profecía y la realidad que se está viviendo en este planeta, en este mundo. Así que
El sábado es el verdadero día del Señor, queridos amigos. Escrito está en el libro de Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. El tiempo ya no es más, queridos amigos. El tiempo se acabó. Eso es lo que nos dice la profecía. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional, queridos amigos, como escrito está aquí en la pantalla, sí, gratis, totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Muy bien, venimos hablando de temas trascendentales, queridos amigos. Venimos estudiando Apocalipsis, capítulo 13, y estamos estudiando Apocalipsis, capítulo 13, queridos amigos, para darnos cuenta de manera clara y amplia por qué es que el Señor dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Esto ya lo estudiamos, pero nos toca estudiar acá Apocalipsis capítulo 13 para entender y comprender por qué es que Dios lanza la más terrible amenaza que jamás haya lanzado a la humanidad, porque debe ser un pecado horrible, el pecado de traspasar y de transgredir y de adorar a la bestia y a su imagen, queridos amigos. Por eso estamos estudiando aquí lo que es la bestia. Ya sabemos que es el sistema romano papal, que bestia significa es sencillamente imperio, queridos amigos. Y eso es lo que es el sistema romano papal, un imperio que no tiene fronteras. Ustedes saben que el papado está esparcido por todo el mundo entero, se ha extendido y se ha expandido a través de todo el mundo entero, queridos amigos, con todos sus engaños, con todas sus mentiras, con intimidaciones y con violencia. Eso es lo que estamos estudiando y eso es lo que la historia nos viene a decir, cómo la historia confirma la Biblia, queridos amigos, cómo la historia confirma la profecía, porque ya sabemos nosotros que profecía es el cuento de la historia antes de que la historia ocurra, porque el único que tiene el atributo, el don de la omnisciencia es Dios. Él es el único que sabe el fin antes del principio, y ese es el gran desafío y esa es la grande garantía que tienen estas escrituras, queridos amigos, la profecía. El Señor desafía al mundo entero, desafía a los estudiosos, desafía a todos los poderes de esta tierra y de este mundo, queridos amigos, que quieran hacerlo o contradecirlo a él y decir que esto no es verdad, que la Biblia no es de Dios, que la Biblia no es mentira, que es un libro caduco, que es un libro retrógrado, que es un libro viejo, que es un libro que no habla de nada importante. La profecía, queridos amigos, esa es la garantía que nos da a nosotros el Señor de que Él es el Dios que ha hablado aquí. Dice que se junten todos los poderes de esta tierra, de todas las religiones, para contradecir la Biblia, para hacer lo que
cree el hombre que debe ser hecho? Nos dice entonces el Señor aquí, desafiando al mundo entero, queridos amigos, a todo el que desprecie y deseche la palabra de Dios. Dice: alegad por vuestra causa. Le dice a todos los eruditos, los sabios, los científicos: aleguen por su causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Presenten ustedes las pruebas, a ver qué es lo que ustedes tienen. Y dice el Señor en el versículo 22 del capítulo 41 de Isaías: traigan, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, su fin, y hacernos entender lo que ha de venir. Esto es lo que dice el Señor. Vengan, tráiganme háganme, en otras palabras, desechen mis profecías y hagan usted profecías verdaderamente acertadas, más acertadas que las mías. Danos nuevas de lo que ha de ser, dice el Señor, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Y les dice el Señor: he aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. Y sigue diciéndole el Señor más a estos eruditos, a estos vaticinadores, dice el Señor: ¿y quién proclamará lo venidero? ¿Quién va a proclamar lo venidero? ¿Quién va a decir qué va a ocurrir mañana, queridos amigos? ¿Quién va a mostrarle al mundo las noticias de mañana? ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Lo hará así como yo lo he hecho. He ido contando lo que viene y lo que ha de ocurrir y cómo se ha cumplido todo. Por eso dice el Señor: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Él es el único Dios vivo y eterno. Por eso venimos estudiando todo esto, queridos amigos, de la Apocalipsis 13, para saber nosotros por qué es que el Señor lanza tan terrible amenaza. Así que vamos a pasar, estábamos allá en el libro de las diapositivas, en el libro de Apocalipsis capítulo 13, allí donde leíamos nosotros, donde dice que el dragón, Satanás, por intermedio de Roma, ya estudiamos, le dio trono, le dio grande autoridad y le dio poder. Entonces vamos a mirar aquí un poquito ampliado, porque no pudimos ver las diapositivas de la semana pasada. Vamos a mirar aquí eso, queridos amigos, cómo es que le dio poder y autoridad. Ustedes saben, queridos amigos, que el papado no lo inventó Cristo, el papado no lo exaltó Cristo. Pedro no fue ningún papa. El Señor no dice que Pedro haya sido, que sea él la cabeza. Lo que la Biblia nos dice es que la cabeza es Cristo y que el fundamento es Cristo. Así que nosotros no podemos, si la Biblia nos dice eso, queridos amigos, entonces nosotros tenemos que ir a buscar a la historia. En la historia podemos nosotros darnos cuenta de dónde vino todo ese engaño y toda esa mentira. Vamos a mirar las diapositivas, Enzo. Vamos a mirar de que el Papa es el fundamento. Mire, dice ahí que no puede haber otro fundamento y no Cristo. ¿Quién fue que le dio ese poder que vemos allí? Mire, ahí está el Papa. ¿Cómo qué? Como rey, es un rey. Mire la tremenda corona que se gasta, que no la ha tenido ningún rey sobre esta tierra. Cristo tuvo una corona, pero fue de espinas. La triple corona que representante de los Césares, sucesor de los Césares y representante de Satanás tiene, queridos amigos, es de oro puro y de pedrerías, como nos dice allá en Apocalipsis 4 y 5, que se viste de galas y que se adorna con piedra, con oro,
con toda clase de piedras preciosas. Mírenlo, ahí está, queridos amigos, el trono. ¿Quién le dio el trono? No se lo dio Cristo, ese trono no es el que lo ha dado Cristo, ese trono se lo dio fue el César, queridos amigos. Miren, aquí está escrito en un libro que se titula de Thomas Greenwood, que se llama Cátedra Petrie o Political History del gran patriarca latino, es decir, una historia del gran patriarca latino en la cátedra de Pedro, como está allí, o la silla de Pedro, como está allí. Oiga lo que dijo Justiniano en el año 533 en el decreto Corpus Juris Romani. Oiga cómo él nombra al Papa como prácticamente la iglesia oficial del Imperio Romano. Dice Justiniano, el emperador romano, dice: por tanto, el hacedor del papado, los hacedores del papado, por tanto, hemos sido diligentes en someter y unir a vuestra santidad. Mire, ya le llamaban santidad porque los emperadores le llamaban santidad al jefe de la religión de misterio, le llamaban santidad y santo padre, y le llamaban sumo pontífice. Hemos sido diligentes en someter y unir a vuestra santidad el clero de toda la región del oriente, y es nuestra firme resolución no permitir jamás que ningún asunto perturbe el estado general de la iglesia, no importa cuán manifiesto y libre de duda pueda ser sin notificarlo a vuestra santidad, que es la cabeza de todas las santas iglesias. Mire, ya lo estaban nombrando, ¿qué? Lo estaban nombrando cabeza de todas las iglesias en el mundo conocido. Dice, luchando siempre Justiniano, luchando siempre para que en todas las cosas se amplíe el honor y la autoridad de vuestra sede. O sea, ampliarla antes, expandirla y extenderla con el apoyo, con la autoridad, con la política del imperio. Y oiga lo que le escribió Juan II, que se llamaba Mercurio, y fue el primero que se cambió el nombre porque Mercurio era el nombre del dios del comercio allá en Roma. Entonces este Mercurio que se puso el alias o el apodo de Juan II, dijo que no, que ese no era un nombre para un papa, entonces se lo cambió por Juan II. Entonces este Juan II, que reinó entre el 533 y el 535, escribió: perseverando, oiga toda la cantidad de contradicciones y dicciones y toda la cantidad de engaño, de blasfemias que dice este papa. Dice: preservando la reverencia debida a la sede romana, es decir, al papado. Vos, se dirige al emperador, vos habéis sujeto todas las cosas a ella. Es el emperador el que sujetó todas las cosas, todas las iglesias a la santa sede romana. Oiga lo que sigue diciendo: y reducido la totalidad de las iglesias a una unidad que reside en ella sola. Es decir, todo quedó resumido en el Papa de Roma. Y dice, oiga lo que viene diciendo, dice: a quien Dios, a través del príncipe de los apóstoles, aquí ya mete a Dios y mete también al apóstol Pedro, dice que como el príncipe de los apóstoles, en ninguna parte figura en la Biblia Pedro como príncipe de nada, queridos amigos. Pedro era un pobre y miserable pescador. Dice que Dios, a través del príncipe de los apóstoles, delegó todo el poder. ¿Dónde escrito está eso? Y que la sede apostólica es en verdad la cabeza de todas las iglesias. Cuando hemos leído en las escrituras que la cabeza de todas las iglesias es Cristo, queridos amigos. Dice que lo declaran, oiga lo que sigue diciendo, dice: lo declaran manifiestamente tanto las normas de los padres como los estatutos de los príncipes, o sea, de los reyes, y lo mismo es ahora testificado por vuestra piedad imperial. Oiga cómo son de melosos y de melcochudos para hablar y cómo usan palabras aduladoras para dirigirse cuando están detrás de algún interés. Y lo mismo es ahora testificado por vuestra piedad imperial, queridos amigos. Así que allí vemos cómo el que le da el reino el que le da poder es ¿quién? Es Roma, queridos amigos. Roma, la de los Césares. Por eso dice el Señor que el dragón le dio
trono, poder y autoridad. El dragón es Roma, el dragón es Satanás, pero está reemplazado aquí en esta tierra por el poder que en este momento le sirva. Por eso allá se llamaba Roma imperial, ahora se llama Roma papal. Miren lo que sigue diciendo allí, mira el trono, ese es el trono en que estaba. Miremos la siguiente. ¿Le dio qué? Le dio poder y le dio trono. Mírenlo ahí en el trono, queridos amigos. El trono, ¿qué es el trono? El trono, pues ustedes saben que trono, la palabra trono viene de la palabra trono, de ahí de la palabra trono en griego, viene la palabra también cátedra, viene la palabra sede, viene la palabra también, queridos amigos, que tiene que ver con el lugar donde está donde se alaba, donde se ubica el poder de estos hombres. El trono, la palabra trono en griego, que es la que aparece allí en Apocalipsis capítulo 13 versículo 2, significa asiento, sitial, trono, silla o asiento del juez, dignidad real, realeza, cátedra. Así que el Papa ahí está sentado en la cátedra del César, en la silla del César. Y miren ustedes esto tan interesante, el edificio donde está su trono o su cátedra se llama catedral, queridos amigos. ¿Cómo se llama el lugar donde está el trono del Papa? Se llama catedral. El sitio donde está la catedral se llama sede, por eso le llaman la Santa Sede. Y donde está la sede se llama Roma, queridos amigos. Y allí donde está la sede, donde está el Vaticano, la palabra Vaticano quiere decir Vatis, que quiere decir adivinador, y cans, que quiere decir serpiente. Es decir, la palabra Vaticano quiere decir serpiente adivinadora. Y allí era donde se hacían los cultos a Tamuz, a Atis. Ahí era donde se hacían los cultos a los pueblos paganos. Y allí era donde se hacían también todos los sacrificios al sol y a todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con el culto a Baal. Entonces, nos dice también la escritura allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, mencionándonos esto de donde está el trono, nos dice allá en el libro de Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 9, nos dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, oiga, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ustedes saben que aquí el Señor nos está hablando de una manera clara, como dice él mismo, esto es para la mente que tenga sabiduría. No es que tenga que tener el Espíritu Santo. El Señor nos dice sabiduría, conocimiento, investigar, buscar, indagar, estudiar, aprender, es lo que nos dice el Señor. Por eso hemos dicho aquí en el programa que el que estudia aprende, que el que aprende sabe, y que el que sabe puede. A eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros entendamos y comprendamos para dar fe, testimonio y razón de nuestra fe en Él y en su palabra. Así que nos dice que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta, oiga, se sienta, sobre los cuales está el trono, sobre los cuales está la cátedra, sobre los cuales está el lugar de su realeza, el asiento, el sitial, el trono, la silla que se sienta como juez. Eso es lo que nos dice aquí Apocalipsis capítulo 14 versículo 9. 7 montes, queridos amigos, nos dice la Escritura. ¿Y en qué y cuál es la ciudad conocida desde siempre y hasta siempre que estemos en esta tierra como la ciudad de los 7 montes? Pues Roma, queridos amigos, es lo que nos dice el Señor. Y aquí es claro diciéndonos el Señor que allá está el trono. Mire, la profecía y la historia se combinan de manera perfecta. Ahí están los 7 montes. Y ahora miren ustedes, esto no se lo inventó el Papa, esto de llevar al Papa ahí montado en esa cátedra, en esa silla, en ese trono real, en ese trono de realeza, en ese sitial de dignidad real. Eso no se lo inventó el Papa, queridos amigos. Mire, ahí hay 6 hombres a cada
Sí, 6 hombres a cada lado llevando a este hombre, queridos amigos. Miren la máxima expresión del endiosamiento y del ensalzamiento de un hombre disfrazado y vestido con una cantidad de trapos y de oro y de piedras, que por más oro y por más piedra y por más pompa y por más oro que se ponga, queridos amigos, no lo van a hacer ni más exaltado, porque la posición no hace a ningún hombre santo, bueno, honesto, infalible, ni honrado. Y un gran nombre entre los hombres es como letras trazadas en la arena. Y ustedes ven allá atrás del Papa los flavelos. Estos flavelos, queridos amigos, eso tampoco se lo inventó el Papa. Vamos a mirar entonces cuántos hombres es que están llevando a este pobre mortal desviado, corrompido e inmundo por lo que come, por lo que hace y por lo que dice, blasfemo, ensalzado y exaltado a los ojos de Dios. ¿Cuántos? 12, 6 a cada lado, queridos amigos. Miren el Papa como un rey sentado allí, y miren los 2 flavelos. Vamos a mirar la siguiente diapositiva para que ustedes miren de dónde vino esto. Aquí está, queridos amigos, miren. ¿Cuántos? Esta es una ilustración o un dibujo de los que aparecen allá en Egipto, en las pirámides de Egipto, en todas las piedras de Egipto, allá en los tiempos de los faraones, de la cultura. Mire de dónde vienen. ¿Cuántos hombres arrastran al Papa allá en la diapositiva anterior que vimos? 12. ¿Cuántos hay aquí? 12 también, 6 a cada lado, queridos amigos. Aquí está entonces el faraón con la diosa de los muertos y de todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con el culto. Y miren qué más hay ahí detrásito, el flavelo, queridos amigos. Mire, eso no lo inventó el Papa. ¿De dónde viene esto? Desde los tiempos del culto al dios Sol, en que faraón, la palabra faraón quiere decir hijo del dios Sol. Eso quiere decir faraón. Fa quiere decir hijo. Ra es Dios y On, Sol, hijo del Dios Sol. En otras palabras, faraón se creía que él era el representante del Dios Sol, lo mismo que el Papa es actualmente. El Papa es el representante del Dios Sol. Por eso el domingo, por eso el culto al domingo, al Dios ajeno con que ha engañado al mundo. Ahora miremos la otra diapositiva, queridos amigos. Miren la siguiente diapositiva. Vea, igualita, vea. Miren, los mismos hombres llevándolo allí al Papa, los mismos flavelos allí, el Papa, llevado y arrastrado ¿por quién? Por hombres, ensalzado y exaltado. Ahí está faraón, queridos amigos. Nada de eso se lo inventó el Papa. Todo lo ha traído ¿de dónde? Del paganismo. Por eso es que el papado es en esencia pagano, pero en apariencia es cristiano. Es un cristianismo disfrazado es un cristianismo, es un paganismo disfrazado de paganismo. Eso es lo que nos dice la Escritura, y todo eso se ha venido a meter como la tradición, y tradición viene de la palabra latina trans y ducere, que quiere decir llevar a otra parte. Por eso es que la tradición ha terminado llevando a todos los pueblos a donde no quieren ir, a donde no pensaban llegar. Allá la tradición quiere decir llevar a otra parte. Por eso el Señor nos dice que en esta hora la gente no sabe ni de dónde viene ni para dónde la llevan. La tradición es el acto de entregarse algo de una persona a otra. Tradiciones, queridos amigos, doctrinas, costumbres conservadas en un pueblo por transmisión de padres a hijos de engaños y de mentiras. Miren lo que nos dice allí la Escritura. Por eso nos dice el Señor que el trono, le dio poder y le dio autoridad. Miremos la siguiente diapositiva. Aquí está entonces cuando el Señor nos dice allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, cuando nos dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, queridos amigos. Autoridad, ya estudiamos en el programa pasado la autoridad que le dio el papado. Autoridad, ¿para qué? Para disponer de los cuerpos, para disponer de las conciencias, para disponer de los bienes, para disponer de los cuerpos y de las almas de todos los hombres,
para eso fue que le dio autoridad, y eso fue lo que vamos a estudiar hoy de pronto un poco, la Inquisición, queridos amigos, una cosa atroz, horrible, y eso lo creó, lo introdujo el representante de Dios. Para eso es que el representante de Dios hace esto, queridos amigos. Entonces, la herida de muerte. ¿Qué es la herida de muerte? Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ustedes saben que han habido, van 265 cabezas de papa en lo que se conoce como el papado. Y entonces el Señor nos dice aquí, en esta profecía, que después de que se ensalzó y después de que tuvo trono, poder y autoridad, y después de que hizo y deshizo con el mundo, y después de que sometió a los reyes y a los poderes de esta tierra bajo su planta, bajo su pie, entonces, queridos amigos, nos dice el Señor de repente aquí que una de sus cabezas estaba herida de muerte. Dice el apóstol Juan aquí, en la visión que le muestra el Señor, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Es decir, casi es matado el papado, casi es matada la bestia, queridos amigos. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Un poquito de historia nos dice que en el año 538 de nuestra era, el papado había alcanzado su supremacía sobre todo el mundo, queridos amigos. Como estudiamos, cayó el sistema romano imperial y entonces el sistema romano papal se montó. El sistema romano imperial le cedió todo lo que fue el paganismo al papado, le cedió su trono, le cedió su poder, le cedió su autoridad y le cedió su silla y le cedió su cátedra y le cedió todo lo del papado. Por eso es que el papado tiene su trono en Roma, queridos amigos, porque es romano, y por eso él se llama así, Iglesia Católica Apostólica Romana. No es cristiana, queridos amigos. Quítense ya de su cabeza que el papado es cristiano. El papado no es cristiano, es romano, es pagano. Ya dijimos, en esencia es pagano y en apariencia es cristiano. Por eso dice que es un poder engañador que engaña al mundo entero. La gente cree que el Papa es la conciencia moral de este mundo, pero no leen ni siquiera un renglón de la historia del papado para darse cuenta que es todo lo contrario. Es la inconsciencia abierta y descarada de la inmoralidad de este planeta. Como nos dice el Señor nos dice que el poder que tiene la más profunda corrupción interior es el sistema romano papal, y dice que hará el mayor despliegue y se vestirá con las más esmeradas señales de poder. La Biblia nos dice claramente que esto cubre una maldad corrompida y engañadora, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Queridos amigos, mire, la gente se maravilla y se asombra y se aterra y se asquea, y la gente se llena de coraje y le da enfado oír toda la historia que cada día se habla de este sistema romano papal. Pero el Señor nos dice que ese es el poder que tiene la más profunda corrupción interior, lo que la gente no ve. La gente apenas ve la punta del iceberg, el 10% de lo que, pero todo lo que está debajo, todo lo interior, toda la corrupción profunda de su interior, queridos amigos, solo Dios la puede calcular y solo Dios la puede mirar y solo Dios la podrá juzgar, queridos amigos. Entonces nos dice que en el año 538, cuando el Papa se sentó en la cresta de la historia política y religiosa del planeta como Señor Dios y como poder hegemónico sobre esta tierra, alcanzando su supremacía, entonces dice que su supremacía vino a extenderse sobre todo el mundo. Ellos tenían poder y autoridad para quitar, para poner reyes. Entonces nos dice la Escritura que el papado, arrogándose poderes y autoridad divinas para actuar como Dios en la tierra, se sentó allá en el 538 en el trono de los Césares como Dios, como rey, y haciéndose pasar por Dios y siendo como Dios. Entonces, en el 538 se sentó y alcanzó la supremacía el papado sobre esta tierra. En 1798
1260 años después, el Papa fue llevado cautivo y la Iglesia Católica recibió un golpe mortal, queridos amigos. Sucedió tal como Apocalipsis, capítulo 13, versículo 3, lo había predicho con notable exactitud, queridos amigos. El Señor nos dice que se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si ustedes multiplican 42 meses por 30 días, que equivale los meses en la Biblia, da 1260 años. Y la Escritura nos dice allá en el libro de Daniel, hablándonos de esa profecía, hablándonos de esa caída, de ese golpe mortal, de esa herida mortal que iba a sufrir el sistema romano papal, y hablándonos de esos 1260 años de hegemonía sobre la tierra, nos dice el profeta Daniel, 1100, casi 1200 años antes del papado, ya el Señor le había revelado a Daniel eso, y escrito está en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 25, dice Daniel, inspirado por el Espíritu, dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Mire, hablará palabras contra quién, contra el Altísimo, blasfemará contra el Altísimo. Miren lo que dice Daniel, hablar palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. La Inquisición, cómo mató, torturó, quemó, persiguió a todos los que querían hacer la voluntad de Dios y se rehusaban a hacer la voluntad de los papas. Y dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley, como cambió las fiestas de Dios, como mutiló, como adulteró, como dividió, como despedazó la ley de Dios. Aquí está escrito, pensará en cambiar tiempos, fiestas de Dios y la ley de Dios. Escrito está en Daniel 7:25 y dice, óigalo bien, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo, queridos amigos. Esta porción de la escritura de Daniel fue escrita en arameo, y tiempo quiere decir un año en arameo, y tiempos quiere decir 2 años en arameo, y la mitad de un tiempo quiere decir medio año en arameo, es decir, 3 años y medio. Si ustedes cogen, queridos amigos, esos 3 años y medio y los multiplican por 30, eso le va a dar, queridos amigos, esos 3 años y medio suman 1260 días. Esos 3 años y medio suman 1260 días. Allí nos está dando tiempo profético que se convierten en años literales. Entonces nos dice la Escritura que fueron 1260 años lo que el profeta Daniel vio, y son 1260 años también lo que nos dice acá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, en el versículo 3, hablando el Señor de que en el tiempo en que el papado alcanzó su hegemonía, la Biblia, queridos amigos, fue perseguida. El plan del diablo a través del sistema romano papal fue raer de la faz de la tierra la Biblia, desaparecerla, que él dejara de existir el conocimiento de Dios sobre este planeta. Por eso se dedicó a quemar las Biblias y a sus poseedores, y a todo el que quisiera hacer la voluntad de Dios lo perseguían y lo quemaban y lo torturaban, como vamos a mirar también, queridos amigos, entre hoy y mañana. Y entonces nos dice aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, en el versículo 3, hablándonos del Antiguo y del Nuevo Testamento, que son los 2 testigos de Dios delante de esta tierra, cómo era que los 2 testigos de Dios en este planeta, queridos amigos, iban a ser perseguidos y cómo iban a ser matados por el sistema romano papal. Y dice el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 11, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días proféticos, años literales. 1260 años se echó el sistema romano papal persiguiendo a los 2 testigos de Dios para que pararan de profetizar, para que dejaran de hablar, para que dejaran de expandir luz, para que dejaran de reflejar la gloria y la existencia del Dios único, vivo y eterno. 1260 años. Y sigue diciendo aquí que estos testigos profetizaron durante
260 años vestidos de cilicio, es decir, de humillación, escondiéndose, ocultándose, como si fueran criminales. Dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos hombres no han leído esta escritura, queridos amigos, no entienden lo que es guerrear contra Dios. Mire lo que dice el Señor aquí. Dice, estos tienen poder, estos 2 testigos, la Biblia, el Nuevo y el Antiguo Testamento, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, queridos amigos. Lo que escrito está aquí es lo que se va a cumplir, y lo que está escrito, escrito está. Así que el papado había experimentado otras derrotas, queridos amigos, e incluso algunos cautiverios durante los 1260 años, pero el que estamos comentando es muy significativo en 2 sentidos especiales. Vinieron como culminación de varios siglos de erosión de la influencia del catolicismo sobre la mente de los europeos, queridos amigos. Ya se cansaron los europeos de su despotismo terrorífico, de su inmoralidad desvergonzada, de su codicia sin límites, de su desmedida intrusión en los asuntos de las naciones, como escrito está aquí en la historia profética, en la página 65. Te la envío gratis para que te leas esta historia que te estoy contando, querido amigo. Dice allá en la página 64, la historia profética, la era de tinieblas, queridos amigos, allá por los siglos 13, por esos siglos espantosos de la historia de la humanidad, la medianoche de la humanidad, como lo llaman, y el mediodía del papado, como lo llamó un escritor. Dice que el papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Reyes y emperadores acataban los decretos del pontífice romano. El destino de los hombres en este tiempo y para la eternidad parecía depender de su albedrío. Por centenares de años, las doctrinas de Roma habían sido extensa e implícitamente recibidas, sus ritos cumplidos con reverencia y observadas sus fiestas. Por la generalidad, su clero era colmado de honores y sostenido con liberalidad, como ustedes lo ven hasta nuestros días. Apartamentos de miles de millones de dólares allá en Roma, hablando de un papa humilde, queridos amigos, que no tiene naditica que comer, solamente como 4 o 5 palacios y un montón de riquezas esparcidas por todo el mundo, y unas montañas de oro y de plata y de dinero y de dólares y de euros enterradas allá en los bancos, queridos amigos. Oh, queridos amigos, dice que su clero era colmado de honores y sostenido con liberalidad, como le gusta a ellos y como le gustaba a los fariseos de los días de Cristo. Exactamente igual, que los llamaran padres, que los llamaran rabinos, que los llamaran santos padres, su santidad. Dice, nunca desde entonces ha alcanzado Roma tan grande dignidad, magnificencia ni poder. El apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Y oiga lo que sigue diciendo acá. Los palacios de los papas y de los prelados eran teatro de los más viles excesos. Como hoy no ha cambiado nada, han pasado 1770 y pico de años y mire, sigue siendo igual, queridos amigos. Salen a pedir perdón, a excusarse, a decir que van a cambiar, o sencillamente entierran la cabeza debajo de la tierra y se quedan calladitos esperando a que pase todo el escándalo, todo el alboroto, y después vuelven y salen llamados para bendecir, para hablar de política, para hablar de paz, para hablar de amor, para hablar de los niños, para hablar de la familia, para hablar de cosas sobre las cuales ellos no tienen ninguna autoridad moral. Los palacios de los papas y de los prelados eran teatro de los más viles excesos. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. Queridos amigos, eso es lo que escrito está. Esa es la historia que el Espíritu
Espíritu Santo nos está revelando y mostrando, queridos amigos, como un testigo presencial. Ahí el Espíritu, mire, lo que reveló a Elena G. de White, el Espíritu Santo. Estas cosas, queridos amigos, no pueden venir de la cabeza de ningún hombre, ningún historiador tiene los alcances que el Espíritu Santo tiene, queridos amigos. Y sigue diciendo el Espíritu de la profecía, todo lo que ocurría allá, queridos amigos. Lo que nos dice la historia, así, a grandes líneas, dice durante siglos, oiga, durante siglos, 1260 años, Europa no prosperó, no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. El mundo, la humanidad tiene 1260 años en cuestiones de espiritualidad, en cuestiones de ciencia y en cuestiones de el arte por cuenta de la hegemonía y la supremacía alcanzada por el representante de Satanás en este planeta, queridos amigos. Esa es la historia que no nos han querido contar. Esta es la historia que siempre nos han querido ocultar, queridos amigos. Esto es lo que nos dice el Señor. Dice, la condición en que el mundo se encontraba bajo el poder del sistema romano papal resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de las palabras del profeta Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la historia. Europa estaba como hastiada. Europa estaba cansado de este sistema opresor que se llamaba, dizque el sistema romano papal, dizque el representante de Dios en esta tierra, queridos amigos. Así que no fue solo un golpe militar para el papado, sino que tuvo este golpe la intención deliberada de ponerle fin al papado para siempre. Esa fue la orden que dio Napoleón, que mandó su ejército allá al mando del general Alexandre Berthier. Dice que el plan de Napoleón era acabar definitivamente y para siempre con el sistema romano papal. Pero como Napoleón tampoco leía la Biblia ni creía tampoco en Dios, queridos amigos, no podía darse cuenta que la Biblia dice es que iba a sufrir una herida mortal. Y el que escogió el Señor fue a quién? Fue a Napoleón para darle la herida mortal. Y dice que durante la Revolución Francesa, y al cumplir las órdenes emanadas del gobierno revolucionario francés emitidas a través de Napoleón Bonaparte, dice el general Alexandre Berthier lanzó una proclama en Roma el 15 de febrero de 1798 para informar a Gianangelo Bracci, que tenía el alias de Pío VI, y al pueblo de Roma que el Papa de allí en adelante no volvería a ejercer ninguna función. Esa fue la orden que dio Napoleón, que de aquí en adelante el papado ya no volverá a ejercer ni a dar ninguna función ni a ejercer ningún papel como sumo pontífice desde Roma, queridos amigos. Y dice que el Papa fue arrestado en la Capilla Sixtina mientras se hallaba celebrando el 23º aniversario de su coronación, y que a pesar de la avanzada edad del Papa y de su frágil salud, andaba por los años 80, dice, fue llevado por los soldados franceses de un domicilio a otro en Italia y en el sur de Francia. Dice que murió en prisión en la ciudad fortaleza de Valencia, en Francia, el 29 de agosto de 1799. Se cumplió Apocalipsis 13:10, cuando dice el Señor allá en Apocalipsis 13:10 que si alguno lleva en cautividad, va en cautiverio, y que si alguno mata a espada debe ser muerto, queridos amigos. Se cumplió exactamente la profecía que el Señor dio. ¿Por qué? Porque dice que el Papa era el que llevaba cautivo ¿a quién? A la humanidad, bajo su opresión, su tiranía, su despotismo, queridos amigos, y era el que mataba a espada, armaba. Es un experto, el papado es un experto en armar guerras, en organizar guerras. Y dice que este mataba a espada. Él también fue muerto a espada, porque ejércitos en la Biblia significa espadas, y espadas en la Biblia significa ejércitos. Él fue llevado cautivo, el que traía cautivo a la humanidad fue llevado cautivo, y el que había matado a espada fue también matado y llevado a morir entre los ejércitos franceses, queridos amigos. Así que
George Trevor, un historiador de estas cosas, en su libro Roma desde la caída del Imperio Occidental, dice que el papado estaba extinto, no quedó vestigio de su existencia, y entre todas las potestades católicas romanas, todas las naciones, todos los poderes políticos que habían en Europa, dice, ni una sola levantó un dedo para defenderlo. La ciudad eterna ya no tenía ni príncipe ni pontífice, su obispo era un cautivo moribundo en tierra extranjera, y el decreto que había anunciado que no se permitiría y ya había anunciado el decreto que no se permitiría ningún sucesor en su lugar, queridos amigos. Dice que cuando falleció el Papa Pío VI allá en Valencia, Francia, media Europa pensó que con el Papa el papado estaba muerto. Toda su soberbia y orgullo fue humillado, queridos amigos. Esa es la historia. No nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Mañana vamos a seguir estudiando esto de la herida de muerte y vamos a estudiar cómo fue sanada, queridos amigos, cómo fue sanada la herida de muerte. Quiero decirles, traigan a nuestros niños, traigan a los niños, traigan a los jóvenes, queridos amigos. Ustedes están oyendo cómo el diablo sí los pone a concentrarse en atender a él todo lo que el diablo le está metiendo a través de las redes y a través de los engaños y de las mentiras y de la droga y a través de todo lo que tiene que ver con la perversión y todo lo que tiene que ver con el apartar a nuestros niños y a nuestros jóvenes del conocimiento de Dios, porque entre más jovencitos el diablo logra engañarlos, enredarlos y mandarlos a la tumba, queridos amigos, mejor para él enviar en la ignorancia a nuestros niños. Por eso él le incita a través del rock: muérete, jóvenes, y serás un cadáver hermoso. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la escritura, oren al Señor y pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque nos estamos dando cuenta que la Biblia se puede entender. Quiero desearles un buen resto de sábado. Nos veremos mañana a las 2 de la tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre